El programa Todos los Ojos en la Amazonía es una coalición de más de 30 organizaciones que están trabajando para luchar contra la deforestación y degradación del ecosistema amazónico a través de la defensa de los territorios y de los derechos de los pueblos indígenas y comunidades tradicionales que habitan en este bioma. El programa opera sobre 4 componentes que están íntimamente relacionados. Traen esta visión holística sobre cómo enfrentar esta violación de derechos ambientales, territoriales, indígenas en la Amazonía. Nuestra visión de articulación y aprendizaje combina lo que usualmente conocemos como educación más estructurada a través de cursos o programas de formación, más otra mirada no formal en relación al aprendizaje colectivo. Lo que buscamos es generar acercamientos entre organizaciones que tengan elementos comunes en relación a los objetivos que quieren alcanzar. Juntamos a estas organizaciones para que puedan conversar e intercambiar experiencias de una manera lúdica, amigable. La idea es que puedan inspirarse unos a los otros. En articulación y aprendizaje trabajamos en 3 líneas de acción: el fortalecimiento de capacidades, espacios de intercambio, y una tercera línea que tiene que ver con cómo se junta el tema de aprendizaje con incidencias. Trabajamos con un eje articulador que se llama la plataforma de aprendizaje y damos la manera en cómo podemos mantenernos conectados, no solo continuar esparciendo nuestro conocimiento entre el consorcio, sino también poder dejar un legado. Tiene por objetivo fomentar la interacción entre los socios y aliados del programa para que entre ellos se conozcan y puedan encontrar en la plataforma un espacio para presentar sus iniciativas. Ha sido desarrollado desde la mirada y desde las aspiraciones de diversas organizaciones indígenas, locales, internacionales. Tenía que ser una plataforma de aprendizaje amigable para adaptarse tanto a laptop, a PC, como a celulares y tablets. De fácil acceso, sin tener que contar con un ancho de banda de internet muy amplio. Está disponible en inglés, español y portugués. La audiencia principal de la plataforma de aprendizaje son organizaciones indígenas, organizaciones locales del movimiento amazónico y también organizaciones que busquen colaborar con organizaciones locales. Hay una parte que está destinada a academia, cursos. No solo son espacios desarrollados por nuestras organizaciones socias, sino que cualquier organización puede sumarse. La idea es ir no solo desarrollando nuevos cursos, sino que los que ya se hayan realizado en el pasado, poder adaptarlos a la virtualidad y que puedan así llegar a más organizaciones. Un curso que ya se está implementando ahorita es el de alfabetización digital, periodismo de profundidad, y también estamos desarrollando un curso que tiene que ver con formar a promotoras y promotores indígenas comunitarios que puedan ser ese enlace entre la medicina occidental y la medicina tradicional y ancestral. En otra parte de la plataforma de aprendizaje lo que tenemos son recursos que congregan algunos materiales innovadores. Por ejemplo, podcast. Tenemos una sección denominada Estudios de Caso donde se presenta un mapa y a través de este mapa una puede ir accediendo a los distintos puntos en la Amazonía donde se dan procesos de defensa territorial. La sostenibilidad del conocimiento generado, compartido a través de este proyecto se está reflejando en la construcción de esta plataforma de aprendizaje. La plataforma de aprendizaje ha sido pensada a ser consumida cuando tienes conexión a internet, donde puedas descargar contenidos para luego llevarlos a las comunidades. Queremos que finalmente estos recursos se relacionen con procesos fuera de línea. Una lección aprendida es que el recurso audiovisual es sumamente importante para las culturas y para los usuarios indígenas. Desean acceder a estos conocimientos a través de medios audiovisuales principalmente. Otro aprendizaje es lo crucial que termina siendo evaluar necesidades. No es hasta que haces una investigación robusta que realmente te encuentras con esas necesidades.
vamos a desarrollar una nueva serie de estudios de caso que se va a centrar en el monitoreo y mapeo territorial. Vamos a salir con una serie de podcasts sobre el rol protagónico de los pueblos indígenas frente a la lucha contra el cambio climático. Lo que buscamos con la plataforma de aprendizaje es poder expandir este conocimiento que tienen las organizaciones locales e indígenas sobre el manejo de sus recursos, sobre la gestión de su territorio, mezclando este conocimiento ancestral con el uso de nuevas tecnologías. Todas las organizaciones y todas las personas tenemos conocimientos previos. Hay conocimientos colectivos que se van transmitiendo de generación en generación y son excepcionales. En el caso de las comunidades tradicionales que habitan la Amazonía, hay muchísimo que se puede aprender sobre esto, no solo en las conversaciones sobre la conservación de la biodiversidad, sino también a nivel de cómo poder preservar las culturas y cómo poder finalmente defender derechos. Somos un gran colectivo de personas de diversos perfiles, de diversas procedencias, que tenemos una misma finalidad o un mismo sueño. Y ese es el sueño de poder conservar el bioma amazónico, poder respetar y proteger los derechos de sus habitantes.